Compatriotas, es posible que nuestros combatientes hayan temblado hoy ante esta multitud, como no temblaron jamás frente a las balas enemigas. Aún para nosotros, que tenemos una fe extraordinaria en nuestro pueblo, esta concentración ha superado todos los cálculos. Se dice con los que acaban de llegar que la multitud se extiende desde el malecón hasta el Parque de la Fraternidad. Podemos decir una cosa hoy aquí, y es que no hay lugar en La Habana para reunir al pueblo que apoya la revolución. Yo comprendo que el mejor discurso en la tarde de hoy es la presencia de ustedes. Yo comprendo que nada puede hablar tan elocuentemente al cuerpo diplomático y a los 380 periodistas que han venido de todo el continente que la presencia de ustedes. Muchos compatriotas de los que están aquí presentes ni siquiera me pueden oír. Pregunté a los organizadores del acto y me dijeron que todos los altoparlantes de La Habana estaban instalados aquí. Y sin embargo, muchos me dicen que no pueden oírme. Me duele pensar que están haciendo el sacrificio de encontrarse de pie desde hace muchas horas para ni siquiera poder escuchar nuestra palabra, pero al menos pueden tener la satisfacción de que su presencia no ha sido inútil y que este acto de hoy es la batalla más hermosa que ha librado el pueblo de Cuba en esta revolución. No es una victoria por las armas, no se ha disparado un solo tiro, es una victoria mucho más hermosa. Es una victoria de la razón, es una victoria de la justicia, es una victoria de la moral. Los que creyeron que nosotros éramos unos simples guerrilleros, los que creyeron que no sabíamos más que tirar tiros, los que creyeron que después de nuestras victorias militares nos iban a aplastar en el campo de la información, nos iban a aplastar en el campo de la opinión pública, se han encontrado con que la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en ese campo. Los que creyeron que a través del monopolio de los cables internacionales, los que creyeron que sembrando mentiras y calumnias por doquier iban a debilitar nuestra revolución, iban a desacreditar a nuestro pueblo para después lanzarse sobre él cuando lo encontrasen débil, se equivocaron, porque la revolución está hoy más firme y está hoy más fuerte. En vez de debilitarla, la han fortalecido. Y es que la revolución no se acobarda frente al ataque. La revolución no se debilita frente al ataque, sino que se crece, que se hace más fuerte, porque esta es la revolución de un pueblo valiente y peleador. Yo no tengo que rendirle cuenta a ningún congresista de los Estados Unidos. Yo no tengo que rendirle cuenta a ningún gobierno extranjero. Yo le rindo cuenta a los pueblos. Yo le rindo cuenta en primer lugar a mi pueblo, al pueblo cubano. Y en segundo lugar a todos los demás pueblos de América.
Le rindo cuenta al pueblo de México, al pueblo de los Estados Unidos, al pueblo de Costa Rica, al pueblo de Venezuela y a todos los pueblos del mundo. Imaginad, señores periodistas de todo el continente, señores representantes diplomáticos acreditados en Cuba, imaginad un inmenso jurado, imaginad un jurado de 1 millón de hombres y mujeres de todas las clases sociales, de todas las creencias religiosas, de todas las ideas políticas, que yo le voy a hacer una pregunta a este jurado. Yo le voy a hacer una pregunta al pueblo. Los que están de acuerdo con la justicia que se está aplicando, los que están de acuerdo con que los esbirros sean fusilados, que levanten la mano. Señores representantes del cuerpo diplomático, señores periodistas de todo el continente, el jurado de 1 millón de cubanos de todas las ideas y de todas las clases sociales ha votado. Los que sean demócratas, los que sean demócratas o los que se llamen demócratas, los que sean demócratas o los que se llamen demócratas, les digo que eso sí es democracia, que eso sí es respetar la voluntad del pueblo. Los que sean demócratas o los que quieran presentarse como demócratas, que respeten la voluntad de los pueblos. Sé que el pueblo de Cuba está preocupado por nuestra seguridad. Millares y millares de compatriotas se dirigen a nosotros para pedirnos que nos cuidemos. Tienen el temor de que seamos víctimas de una agresión por parte de los enemigos de la revolución. Teme el pueblo que la muerte de uno de sus líderes pueda ser el fracaso de la revolución. Y lo que yo le voy a decir al pueblo de Cuba hoy es que no. Lo que le voy a decir al pueblo de Cuba es que las revoluciones no pueden depender de un hombre. Que el destino de los pueblos no pueden depender de un hombre. Que las ideas justas no pueden depender de un hombre. Y además, que los líderes no nos podemos meter en una caja de caudales. Que es mi invariable determinación seguir como hasta hoy. Que es mi invariable determinación desafiar tranquilamente todos los peligros y que pase lo que pase. Por una razón, porque estoy muy consciente de que esta revolución no la detiene nada ni nadie. Porque además, a mis enemigos les voy a decir algo, que detrás de mí vienen otros más radicales que yo, que del mismo modo que atacando a nuestra justicia revolucionaria no han hecho más que fortalecer a la revolución, asesinándome a mí no van a hacer más que fortalecer la revolución. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos al Filo de la Medianoche. Tuvimos ahí un arranque accidentado, pero hubo un problemita que lo resolvimos rápidamente. Son las 9:21 de la noche, estamos transmitiendo a través de Venezuela News Radio, 104.9 FM, en la dirección general Lenin Dávila, en la producción general Yamil Rodríguez, en el audio está John Michael Martínez y operador Leiner Solórzano.
también por las redes. Estamos transmitiendo a través del streaming de venezuelanews.com, por X en @alfilo1959 y @lahojilla_silva_tv. Dos cuentas están transmitiendo por X. En BK, Al Filo de la Medianoche, en Ódice, La Hojilla en TV, y en Telegram, La Hojilla en TV, nuevo canal. Hoy quiero hacer una pequeña reseña, yo diría de cariñoso recuerdo, de amoroso recuerdo, porque era singularmente para mí, fue una de las personas que de alguna manera determinó el rumbo de La Hojilla en diferentes momentos. Y aparte de eso, una extraordinaria persona, revolucionario hasta la médula. Hoy se cumplen 14 años de la siembra de Carlos Escarrá Malavé. Amigo, estuvimos en Cuba ambos poco antes de que él falleciera. Estuvimos haciendo unos exámenes en Cuba, por supuesto. Y una de las cosas que tenía Carlos es que era un estudioso, revolucionario, comunista, abogado constituyente con doctorado. Era profesor nada más y nada menos que en la UCAP, en la Universidad Católica Andrés Bello, pero era un comunista consumado. Yo quiero hoy rendirle un sentido homenaje a Carlos Escarrá, al amigo Carlos Escarrá, al revolucionario Carlos Escarrá, a ese comunista comprometido Carlos Escarrá. Bien, esta semana, como todos saben, el mismo martes nosotros estuvimos haciendo una reseña sobre el tema de los fake news que están circulando. Hay un breve análisis de Vijay Prasad que me gustaría leerlo. Todos los periódicos corporativos occidentales han publicado una noticia, periódicos corporativos y agencias de noticias, agencias noticiosas, han publicado una noticia sobre cómo los líderes venezolanos llegaron a un acuerdo con el hiperimperialismo estadounidense para entregar al presidente Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Estas noticias tienen los siguientes puntos en común, dice Prasad. No se citan fuentes, todos son anónimas. No hay indicios de que ni siquiera el editor haya hablado con las fuentes para verificar las afirmaciones incendiarias del periodista. No se reconoce que estos mismos periódicos no se habían preocupado en absoluto por las complejidades de la política venezolana hasta ahora. No se tiene en cuenta que ahora sabemos fundamentalmente que los servicios de inteligencia occidentales utilizan estos medios de comunicación para que su guerra de información alcance su objetivo. Quinto, estas historias son imposibles de refutar. Se basan en fuentes anónimas, ponen a las personas que aparecen en ellas la situación de tener que negar lo que es ridículo y logran los objetivos de quienes quieren sembrar la división y la consternación. Cuando me encuentro con este tipo de historias, pienso en periodistas como Sidney Gruson, que era el corresponsal de New York Times en Guatemala durante el golpe de Estado de la CIA en 1954. La CIA y el Departamento de Estado consideraron que sus reportajes eran inaceptables, por lo que los destituyeron. Y al final, Misión Verdad saca un artículo, una parte sobre el New York Times. Dice, la prensa y los medios estadounidenses comienzan a admitir que las sanciones dañaron la economía de Venezuela y causaron la crisis. Dice el New York Times en una reciente publicación que las sanciones se diseñaron para dañar la economía del país. La campaña aplastó la economía venezolana y provocó una crisis humanitaria. El artículo también expone que el principal obstáculo para las inversiones de empresas estadounidenses que Trump visualiza en la industria petrolera venezolana son las sanciones que impulsó y aprobó el propio Trump en su primera administración. Así que
ellos poco a poco van a tener que levantar las sanciones. Ya llegamos a una cuota de 1 millón, en el 2025 llegamos a 1.500.000 barriles diarios de explotados. Hoy estuvo la presidenta encargada en Puerto La Cruz con la clase obrera de PDVSA y estuvo explicando sobre todo este punto que ha estado creciendo. Lo cierto es que Venezuela nunca dejó de venderle petróleo a Estados Unidos. A la posta está que Chevron, tenían amenazado a Chevron con el tema de la certificación, de permitirle llevar petróleo. Al final siempre Chevron siguió llevando petróleo y nosotros vendimos petróleo. O sea, el hecho claro es que con fake news o sin fake news, las instituciones están funcionando. Yo esto lo repito muchísimo para que los mismos opositores criminales que están allá afuera lo entiendan. Ellos están hay otro artículo por ahí bien bueno, donde agarran y dicen que aquellos están en la puerta trasera de la Casa Blanca, pidiendo por favor que impongan más sanciones. Si imponen más sanciones, obviamente, o más sanciones no son medidas unilaterales criminales, pero si imponen más sanciones, simple y llanamente, lo que intenta hacer Estados Unidos, que es comprarnos petróleo, se va a ver afectado. Nosotros siempre hemos dicho que eso es un disparo en el pie, así mismo como lo oyen. Por ahí hay otros comentarios que vamos a hacer ahora más tarde. Vamos a escuchar a Chávez y Ali, La patria es el hombre. A pesar de que aquí derrotaron a la oligarquía y a todo un ejército de línea que fue enviado desde Caracas y desde Valencia a tratar de aplacar las sabanas de Barinas, no pudieron. De aquí salieron los que quedaron vivos en Santa Inés de los oligarcas, cogieron rumbo a las montañas. Zamora los persiguió, los fueteó. Así como Florentino persiguió al diablo, así persiguió Zamora, que no era sino Florentino, porque Florentino es Zamora, como dijo Cristóbal Jiménez, y el diablo hoy es el imperio norteamericano. Es la lucha eterna entre la patria y la antripatria, entre los patriotas y los traidores. Esa es la batalla eterna de Florentino y el diablo. Y es lo que dice el poeta: el coplero florentino por el ancho terraplén, caminos del desamparo, desanda a golpe de 6. Eran las 6 de la tarde. Son las 9:34 minutos. Estamos transmitiendo al filo de la medianoche por Venezuela News Radio 104.9 FM y también por la plataforma de Venezuela newsradio.com, el circuito de Venezuela News Radio. Hay un artículo de Isabel Vilella publicado ayer, hoy 25, lo publicamos hoy 2501. Ahí tengo una equivocación en la fecha, luego cuando salgamos del streaming tengo que hacer la corrección porque es 2501-2026. Dice el artículo, comienza con dos citas de Vladimir Ilich Lenin. Hay décadas en las que no sucede nada y hay semanas en las que suceden décadas. La desesperación es típica de quienes no comprenden las causas del mal, no ven salida y son incapaces de luchar. Vladimir Ilich Lenin. Dice el artículo, el año ha empezado fuerte, eso lo he escuchado varias veces en los últimos días, en poco más de 20 días del recién estrenado año 2026 de la era cristiana. Se han sucedido la invasión en Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa y primera dama Cilia Flores,
la persecución de migrantes con asesinatos de activistas a manos del ICE, las amenazas de invasión a Groenlandia, las tensiones con Irán, primavera de colores incluidas, macroincendios en el sur de Chile, accidentes de ferrocarril en España y no sé cuántas situaciones más que se pueden incluso ver desconectadas, pero no lo están. El capitalismo en crisis solo puede provocar crisis y catástrofes. Se le llama agudización de las contradicciones y eso que creemos fenómenos aislados son en realidad los efectos de la etapa de descomposición de un sistema de producción que trata de sobrevivir y extender su forma de producir contra las leyes inevitables de su propia existencia. La resolución militar de los conflictos que no se pueden resolver por la vía diplomática, negociadora, son inevitables. No porque el imperialismo es criminalmente salvaje y destructivo en su esencia, sino porque ante la pérdida de su hegemonía económica, productiva y mercantil, se ve obligado a tratar de retrasar su bancarrota por los únicos medios de que dispone. Claro que el imperialismo yanqui está tratando desesperadamente de reflotar su situación de no retorno a la supremacía hegemónica, lo que no significa ni que esté a tiempo de conseguirlo, ni que no suponga grandes desastres para la humanidad. Entre toda la confusión que en el fondo se reduce a reconquistar por la imposición militar las posiciones económicas perdidas, también se puede apreciar el surgimiento de un discurso supremacista nacional que no tiene más objeto que el de apuntalar un hecho tan irreflexivo, absurdo y canallesco como el de someter al mundo bajo la dominación imperialista de una potencia decadente por el mero uso de la intimidación, la extorsión o directamente la agresión bélica. Es el descaro máximo, pero en realidad esto siempre ha sido así. Lo que ocurre es que ellos, la burguesía imperialista, siempre lo tuvo claro. Mientras no ha sido urgente la activación de medidas drásticas, la potencia imperialista y sus socios de la OTAN han impuesto la narrativa del mundo basado en normas. Y digo bien con narrativa, pues como yo ya advertía Engels en 1848, la burguesía crea leyes que continuamente se va saltando. Cuando las condiciones se extreman, sus propias leyes le empiezan a sobrar y terminan por abolirlas. El imperialismo nos ha hecho creer que las leyes o normas funcionaban para todos, se respetaban y aseguraban la convivencia. Mientras tanto, los propios legisladores, que son ellos mismos, han permitido la transgresión continuada de las normas, han viciado todas las aplicaciones o sencillamente han manipulado cualquier escenario a vista y paciencia del mundo, pero siempre fieles a la consigna de la consagración máxima del orden legal. Por allí hay algunos que pueden establecer un paralelismo entre el legalismo macro con el micro. De este modo, la vida cotidiana se llena de formalismos legales y requerimientos normativos. Uno se sube a un tren y se encuentra decenas de calcomanías o stickers con acreditaciones de controles de seguridad que están previstos en una normativa de calidad y seguridad. Y eso, previene de que no ocurran catástrofes. Se viaja seguro hasta que sucede un siniestro que se podía haber evitado y no se evitó. Hay que escarbar muchísimo para acabar entendiendo que las concesiones de los sellos de calidad y las inspecciones de seguridad también se pueden modificar y se modifican porque habitualmente entre el estándar máximo de seguridad y el equilibrio seguridad-rentabilidad o beneficio máximo, la legislación se pliega a rebajar los requisitos encomendando las probabilidades a la baja. Si se puede hacer el mantenimiento mínimo que exige la ley, ese es el que se decide invertir más para ofrecer mejores garantías de seguridad, no. Invertir lo mínimo, ganar lo máximo y ojalá nunca ocurra nada. Y si ocurre, se investiga y se concluye que se había actuado según los protocolos legales, se acuerda que deben ser revisados porque tal vez se quedaron cortos y las víctimas encima de la mesa serán compensadas con lo que estipula de nuevo la ley y a seguir adelante. Leyes hay para todo
para recalificar terrenos calcinados, para enjuiciar a un presidente, para condenar intencionalmente a un Estado soberano por crímenes de lesa humanidad, sin más prueba que la afirmación de su adversario, para exculpar a un pederasta que gobierna la nación más bélica del mundo, para limitar la libertad de prensa en nombre de la independencia, para lo que necesita el sistema capitalista. Se crean leyes, se modifican y se pueden abolir. El único problema con estas leyes es que no sirven para corregir las leyes endógenas que operan en los procesos económicos. Las leyes jurídicas las inventan los hombres, mientras las leyes que rigen la economía son las formas que, como en la naturaleza, se pueden describir, pero es muy difícil alterar los patrones de crecimiento de la economía por la injerencia del hombre. No es que el mundo se esté cayendo a pedazos, es que el sistema está atrapado en un modelo de producción que está colapsando por todos lados. Y las soluciones que le están dando los dueños de ese sistema de producción son incapaces de corregir la deriva. Y el problema no es tanto que ellos, la burguesía, actúe así, sino que nosotros creamos que es rescatable este modelo productivo basado en la expropiación. De esta partecita quisiera hacer un comentario luego. Existe la posibilidad de aplazar en unos años la caída, no solo del imperialismo norteamericano, sino también del capitalismo. Pero lo que sí es más que evidente es que cualquier solución de la burguesía para salir de este atolladero histórico contempla la destrucción de una parte del planeta y de millones de seres humanos. No es tan seguro que estos planes consigan tener éxito. La posibilidad mayor de que el avance de este proyecto desesperado se prolongue por unos años más y extienda su reinado de terror, guerra, hambre y desastre, se sigue sosteniendo en la discreta participación de millones de seres humanos que siguen sin entender que el mundo basado en leyes no existe. Mientras más tardemos en adquirir conciencia de la realidad, más dura será la realidad que nos golpee. Y quería hacer un comentario, pues yo traje un libro aquí, yo traje un librito, que este librito, yo hice un comentario ahora en Telegram sobre este librito. Este librito que está acá, que se llama Historia Económica y Social de Venezuela. Este que está aquí. Por favor, por este lado, camarada. Este librito. Que son varios tomos, pero este tomo especialmente de Federico Brito Figueroa, este tomo 3, que es Historia Económica y Social de Venezuela, explica algo que es bien interesante, que es la insistencia de esa burguesía por seguir insistiendo en el tema de la recuperación de un capitalismo que está muriendo. Nosotros tenemos unas clases medias que llegaron y apoyaron a Chávez. Cuando Chávez llega, viene el campanazo primero del 27 y 28 de febrero del año 89. Luego viene el campanazo de la revolución con Chávez en el por ahora del 4 de febrero del 92 y luego la llegada al poder del comandante Hugo Chávez en el año 98 fueron las elecciones, en el año 89 ya teníamos de inmediato la creación de una constitución libérrimamente aprobada por nuestro pueblo. ¿Qué pasó? Les voy a leer algo y tengo algo más que leer de acá. De ese libro de Federico Brito Figueroa, que fue publicado en el año 1978, pero está vigente. Dice, los sectores radicalizados de la pequeña burguesía intelectual se transforman en el principal vehículo de difusión del socialismo en Venezuela, en el que descubren los elementos teóricos indispensables para afianzar su autoconciencia grupal, para racionalizar la función revolucionaria que pretende realizar y para luchar contra el despotismo petrolero con un estilo político inspirado en motivaciones ideológicas más avanzadas que las tradicionales doctrinas conservadora y liberal
en sentido venezolano, en el sentido venezolano. La condición de grupo social intermedio afectado por la penetración imperialista y sus conexiones con la producción intelectual favorecen a la pequeña burguesía intelectual en su aspiración, de transformarse en la vanguardia política contra el despotismo petrolero y sus aliados nacionales. Consideramos que con respecto a la función política desempeñada por esos grupos continúa vigente la siguiente formulación. Abro comillas. Los ideólogos de la pequeña burguesía intelectual, primero como consecuencia del desarrollo social y luego de modo consciente, se apoderan de los partidos influidos por el marxismo o francamente marxistas surgidos en ese periodo. A esas instituciones políticas incorporan una tradición de lucha que se apoya en el pasado histórico y también en la realidad presente. Este es un hecho histórico, como también un hecho histórico que los ideólogos pseudo-marxistas de primero o segundo orden transforman cualitativamente las instituciones políticas proletarias en instrumentos dominados por la inestabilidad emocional y la psicología de la pequeña burguesía urbana. ¿Cómo se presenta este problema en nuestro tiempo? ¿Ha disminuido la significación y la fuerza cualitativa de la pequeña burguesía urbana, especialmente en la séptima década del siglo XX, en los 70? No, no ha disminuido, a la inversa. Se ha multiplicado en forma directamente proporcional al proceso de transformación de Venezuela semicolonial en el país neocolonial o simplemente colonial en términos contemporáneos. La clase media en términos clásicos sufre modificaciones en su composición y funcionamiento. En la actualidad es más ostensible, intensificándose con la misma fuerza que los nexos de dependencia se transforman en dependencia estructural. Surgen unas nuevas y otras tienden a proletarizarse y en algunos casos se proletarizan y hasta aproximan a la depauperación. Esto es un extracto de que leí yo de esta parte. ¿Eh? Y dice acá que es ¿qué pasó con el gobierno de CAP 1, por ejemplo, en el 73, si no me equivoco? Se hizo una supuesta nacionalización de petróleo que más bien fue la legalización de un recurso que ahora tenía que pagarlo todo el Estado y seguirle vendiendo a las petroleras norteamericanas que estaban aquí, seguirle vendiendo, pero ahora las petroleras no gastaban en mantenimiento de la empresa petrolera. Cuando se nacionaliza el petróleo, cuando se nacionalizó el hierro, esas fueron las condiciones. Que el Estado venezolano asumiera los gastos de explotación, de producción, y que las compañías norteamericanas solamente compraban a precio de gallina flaca el petróleo, el hierro y todo lo que se llevaba. En consecuencia, en ese momento que se nacionaliza, creo que hubo una crisis en Medio Oriente que subió el precio del petróleo. Y se dio ustedes tienen que recordarlo, aquellos tiempos el está barato, dame dos, que era la gente iba a Miami y compraron esas clases medias profesionales que empezaron a ganar mucho dinero porque se desató lo que llamaron la Venezuela Saudita. Eso no duró mucho. No duró mucho. Es más, de hecho, cuando, y por supuesto, préstamos del Fondo Monetario, véngase para acá, y había dinero por todos lados. Llega el gobierno de Luis Herrera y viene el colapso de la economía. Aquel dólar a 4.30 ya dejó de estar estático y comenzó a subir. Y eso afectó a las clases medias. Las llevó al gobierno de CAP 2 cuando trata, intensifica y mete lo que llaman el paquetazo neoliberal, que ya lo habían probado en Chile, que ya lo habían probado allá en las dictaduras de
del sur de América Latina, y le duró poco. 27 y 28 de febrero hubo una respuesta popular porque ya la gente no tenía para comprar. Y las clases medias, esas de las que menciona Brito Figueroa aquí, se encontraron de repente con que ya no podían comprar un carro todos los años, de que no podían ir a Miami todos los años y de que no podían seguir diciendo está barato, dame dos, porque no tenían dólares. Ese cambio estructural dentro de las clases medias hacen que cuando llegue Chávez va a tirar la rebelión militar del 4 de febrero y llegan en 98 y 99 a Miraflores, al poder. Y esas clases medias vieron en Chávez, bueno, esto se va a arreglar, vamos a volver a hacer clases medias con ingresos superiores, en vez de pensar realmente en una revolución. Y el comandante Chávez comenzó a regar el petróleo por otros lados, ¿verdad? A utilizar los ingresos del petróleo en las clases populares, las misiones, el contacto con Cuba, eso que llamaron el convenio Cuba-Venezuela. Comenzó, por primera vez la gente empezó a ver un médico que lo atendiera en los barrios. Eso no le gustó, fue caldo de cultivo inmediato para que los medios de comunicación tutelados por el norte atacaran. Y se comenzó a hablar del comunismo. Comunismo. Viene el golpe de Estado del año 2002, el pueblo sale a las calles, mucha gente de esas clases medias que no entendía, que se proletarizaron, que se depauperaron, que estaban al mismo nivel de las clases populares, no entendieron para nada lo que estaba pasando. Ven cómo se destruye totalmente la Constitución, el nombre de la República Bolivariana de Venezuela, porque en esos días 11 y 12 el fascismo sacó los colmillos en nuestro país. Ahora, eso, más las guarimbas, más los ataques, más, digamos, la conciencia que surgió en el pueblo venezolano, incluyendo a lo que pasa es que las clases medias no existen, pero bueno, lo que surgió en esas clases, de repente no entendieron tampoco para dónde iba la revolución. Por eso es que ahora sería muy interesante el ver por qué ese comportamiento de esas clases medias, que siempre andan pensando en sí mismas, en lo que les puede generar, muchos de ellos disfrazados, muchos de ellos escondiditos detrás de la mata, ¿verdad? Muchos de ellos no quieren retratarse con el poder, y son generalmente los que generan después la posibilidad de un golpe de Estado, la posibilidad, incluso muchos de ellos que estarán pensando en que fue bueno el bombardeo, pues, algunos de esos sectores. Aquí tenemos un 90% de gente que rechaza totalmente el bombardeo criminal que hicieron contra Venezuela. Entonces hay una parte en el libro que dice, quiero leer esta parte antes de irnos, ya estamos casi a irnos con otra canción. El problema es complejo. El proceso de proletarización de sectores de la clase media es un fenómeno común en las sociedades capitalistas y en consecuencia regida por las leyes de la formación económico-social capitalista. Venezuela es un país capitalista, de capitalismo dependiente, pero país capitalista donde se cumplen inexorablemente las leyes de este sistema. La ruina de los pequeños productores urbanos y los artesanos y la transformación de los profesionales, técnicos y trabajadores independientes en asalariados de las empresas capitalistas son elementos de proletarización. Al transformarse en asalariados, y fíjense bien que esas clases de profesionales que se proletarizaron, culpaban era al gobierno. No culpaban a los medios de producción privados.
Al transformarse en asalariados, esos sectores de la clase media se aproximan a la clase obrera desde el punto de vista de la naturaleza de los ingresos y desde el punto de vista de las relaciones de producción. Concretamente ingresan a la categoría de empleados bien o poco retribuidos. Este es un problema que se relaciona con la cuantía de los ingresos y con la calificación del trabajo, calificación estipulada por las necesidades inmediatas del capitalismo dependiente y con la oferta y demanda que rige el mercado de trabajo capitalista. Los empleados no forman parte de la clase media, ni de la clase media en el sentido tradicional, ni tampoco de la nueva clase media. En tiempo del capitalismo premonopolista, Marx consideró que hasta los empleados de las casas de comercio, que él denominaba obreros comerciales, formaban parte de la clase obrera. El obrero verdaderamente comercial figura entre los obreros asalariados mejor retribuidos, entre aquellos que rinden un trabajo calificado y experto superior al trabajo medio. Sin embargo, su salario tiende a disminuir incluso en relación con el trabajo medio, a medida que progresa el régimen capitalista de producción, en parte por la división del trabajo dentro de la oficina comercial, en segundo lugar porque la formación previa, los conocimientos comerciales y las lenguas, etcétera, se reproducen cada vez más rápidamente, más fácilmente, de un modo más general y más barato a medida que progresan la ciencia y la educación popular. Cuanto más se orientan en un sentido práctico los métodos de enseñanza, etcétera, del régimen capitalista de producción. La generalización de la enseñanza pública permite reclutar esta categoría de obreros entre clases que antes se hallaban al margen de ella y que están habituadas a vivir peor. Además, aumenta la oferta y con ella la competencia. Por eso, con algunas excepciones, la fuerza de trabajo de esta gente se va depreciando a medida que se desarrolla la producción capitalista. El capitalista aumenta el número de estos obreros cuando hay más valor y más plusvalía que realizar, pero el aumento de este trabajo es siempre efecto, nunca causa del aumento de plusvalía. En un momento, creo que me queda, o vamos a hacer una cosa, vamos a leer al retorno, vamos a leer estas tres partes de este libro, que yo siempre digo, compadre, ¿cómo es que digo yo siempre que Dios es chavista? Porque el libro me abrió rápidamente, primero porque leí el artículo que hizo Isabel, que habla de lo que es evidente, la crisis del capitalismo, la crisis del imperialismo y la caída del hegemón. Que no es caída del hegemón, es una mutación. Hay una guerra interimperialista y sectorial, territorial, hemisferios. Vamos a escuchar. ¿Cuál tengo, compadre? ¿Ah? Ajá. Fidel, respaldo a Venezuela, Carlos Puebla, David y Goliat. Vamos a escuchar. A este pueblo que nos brinda aliento y apoyo moral, solo podemos brindarle también aliento y apoyo moral. Y podemos brindarle fe, podemos brindarle confianza en su destino. Que ojalá que el destino de Venezuela y el destino de Cuba y el destino de todos los pueblos de América sea un solo destino. Porque basta ya de levantarles estatuas a Simón Bolívar con olvido de sus ideas. Lo que hay que hacer es cumplir con las ideas de Bolívar. ¿Hasta cuándo vamos a permanecer en el letargo? ¿Hasta cuándo vamos a ser piezas indefensas de un continente a quien su libertador lo concibió como algo más digno, más grande? ¿Hasta cuándo los latinoamericanos vamos a estar viviendo en esta atmósfera mezquina y ridícula? ¿Hasta cuándo vamos a permanecer divididos? ¿Hasta cuándo vamos a ser víctimas de intereses poderosos que se ensañan con cada uno de nuestros pueblos? ¿Cuándo vamos a lanzar la gran consigna de unión? Se lanza la consigna de unidad dentro de las naciones. ¿Por qué no se lanza también la consigna de unidad de las naciones? Que si queremos salvar la América, que si queremos salvar la libertad de cada una de nuestras sociedades, que al fin y al cabo son parte de una gran sociedad que es la sociedad de Latinoamérica,
Sí que queremos salvar la revolución de Cuba, la revolución de Venezuela y la revolución en todos los países de nuestro continente. Tenemos que acercarnos y tenemos que respaldarnos sólidamente, porque solos y divididos fracasamos. Venezuela es el país más rico de América. Venezuela tiene un pueblo formidable. Venezuela tiene dirigentes formidables, tanto civiles como militares. Venezuela es la patria del libertador, donde se concibió la idea de la unión de los pueblos de América. Luego Venezuela debe ser el país líder de la unión de los pueblos de América. Los cubanos los respaldamos, los cubanos respaldamos a nuestros hermanos de Venezuela. Son las 10:06, estamos entrando en la plataforma de Radio Nacional de Venezuela, Circuito Nacional. Tenemos en los controles allá a Peter Carrión y le enviamos un saludo a la presidenta de Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. Un abrazo, querida Isbemar. Bien, yo le decía, estaba leyéndole el tema de las condiciones de un país capitalista, ¿no? Dice acá este libro, repito, Historia Económica y Social de Venezuela, de Federico Brito Figueroa, tomo 3. Lo bueno de Brito Figueroa es que él hizo en varios tomos la historia económica desde el principio de la colonia. Desde el principio de la colonia. Pero esta parte es la más interesante porque tiene que ver con la década de los 70, 80. Dice, en las condiciones de un país capitalista estructuralmente dependiente de los monopolios internacionales, la formulación de Marx tiene vigencia con respecto a los obreros comerciales y permite comprender cuál es la exacta ubicación de clase de los empleados incorporados al sector productivo denominado servicios. Empleados que algunos incluyen en la clase media, pero que en sentido estricto pertenecen a la clase obrera. Desde luego que al sector menos calificado de la clase obrera, desde el punto de vista precisamente de los intereses de la clase obrera. Los sectores de la clase media que se transforman en asalariados se incorporan a la clase obrera, pero psicológicamente, este es el caso de Venezuela en la séptima década del siglo XX, y yo creo que está vigente todavía, con unas connotaciones especiales. Continúan conectados con la clase media. El origen es de clase media. Los modelos culturales son de clase media, los hábitos de vida y hasta las aspiraciones políticas continúan siendo de clase media, aunque muchas veces, también este es el caso de Venezuela, esas aspiraciones políticas están racionalizadas con motivaciones socialistas o pseudo-revolucionarias. Ese es el discurso. El proceso de cambio en la clase media es inexorable y permanente y continúa en el sector que se transforma en asalariado. Grupos diversos son arrastrados hacia una real proletarización, en tanto que otros son neutralizados y en muchos casos asimilados como categorías al servicio de los monopolios norteamericanos. Los primeros son afectados por la depauperación, en tanto que los segundos hacen suyos los modelos culturales metropolitanos. Los primeros evolucionan definitivamente hacia la clase obrera, en tanto que los segundos se adaptan al estatus colonial. Yo hice un artículo. Voy a leer una partecita nada más. Una partecita nomás. Porque aquí menciono a los que mataron en Cantaura. Hice una selección a los que mataron en Cantaura, a los que mataron en Yumare. Se llama Candiles el artículo. Pero quiero leer una partecita que tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto que estoy leyendo ahora mismo. Dice aquí. En los años 70 y 80, los comunistas éramos una especie en extinción, colocados en vitrinas para exhibición de la nueva burguesía, que nos consideraba unos loquitos, que hablábamos de un tal Marx y Lenin, que éramos graciosos especímenes con los que se podía lidiar. Más de uno fue becado y enviado a París,
a acudir tertulias en los cafés en el barrio de Saint-Germain. Yo tengo que agarrar y definitivamente preguntarle a Isabel cómo se pronuncia esto. Es Saint-Germain-des-Prés, transformándose en esa disidencia controlada que hablaba mucha paja, pero que hacía muy poco y siguió haciendo nada cuando regresaba a la patria de Bolívar. Esos mismos que declararon después de las masacres de Cantaure y Yumare para terminar en aquel infausto gobierno del chiripero de Caldera, eliminándole las prestaciones a los obreros y empleados venezolanos. Y no se me puede olvidar, para que a ustedes no se les olvide, que fueron los mismos que se entregaron a la pacificación con el mismo Caldera más joven, legitimando la dictadura disfrazada de democracia mientras delataban a nuestros hermanos que se quedaron en la guerrilla. La memoria es una mierda que cuando se revuelca en una ensalada, tomates, cebollas, pepinos, rábanos y lechuga, más aderezo, sal y pimienta, tienen el don de alterar los sentidos y creernos de manera infame que el gusto puede y debe ser una fórmula mágica que nos acerque a la oligarquía, porque es una cosa de buen gusto que los pendejos de a pie no saben degustar ni tienen el nivel para entenderlo. Es por ello que cuando un nuevo pasante a ser admitido en ese maldito círculo de sabores y aromas, más de uno termina comiéndose un bocado de caviar asqueado de su sabor y haciéndole loas al chef que lo sirvió. Por eso, un plato tan exquisito como la yaca, que nació de las obras de los señoritos de la colonia que preparaban sus esclavos, terminó siendo una receta de Armando Escanone para la alta alcurnia y los pendejos que los imitaron. Disculpen la digresión culinaria, acaso puede pasar por burla, pero esa es la génesis del cobarde, el que termina traicionando a su clase para poder salvaguardar sus intereses. El artículo del colectivo El Cayapo es lapidario. Cito una parte nada más. Nos estábamos acostumbrando a la cotidianidad del bloqueo, a la comodidad de la resistencia de cada uno en su trinchera bien arreglada y modosita, hasta que las ambiciones del gran poder del humano capitalismo se manifestaron en toda su crudeza y los latigazos restellaron en todas las cómodas trincheras de la resiliencia. Ay, hermano. Vamos con el 17, compadre. Póngalo. Yo era marxista-leninista hacía por lo menos 4 años. Voy a decir algo más. Abel era también marxista-leninista. Montané, Nico, eso. Yo fui realmente el comisario, el instructor de ellos. Después del golpe de Estado y en medio de toda esta actividad, nosotros teníamos un curso de marxismo en una casa que nos prestaron allá en Guanabo. Y allí dábamos unos cursos a partir de una biografía de Marx. Yo me había leído todos los libros. Que por cierto, cuando llegamos al Moncada, ella debe acordarse, viene, cuando me interrogan a mí, me dice, ¿quién es el autor intelectual? Yo digo, cuando se me ocurre, Martí es el autor intelectual. Y me preguntan, bueno, por ahí había un libro de marxismo de Lenin. Digo, sí, había un libro de Lenin, nosotros leemos a Lenin, y el que no lo lea es un ignorante. Fueron las 2 respuestas que yo le di, pero ya ese núcleo era. Había uno que no lo era, que era el de Bayamo, que era el tercero, Martín Arara, un muchacho trabajador, activo, era inteligente, pero que le gustaba era la acción. No se preocupaba gran cosa por las ideas, la ideología, eso es lo que quería, acción. Y él después, no sé, un hijo más, tenía la misión de tomar Bayamo, el cuartel de Bayamo, para tener un punto de avanzada frente al contraataque. Nosotros pensábamos llamar a la huelga general, ya con las armas, cuando nos identificáramos. Y el programa, que era el programa del Moncada, que ya yo tenía eso pensado desde antes del 10 de marzo, porque desde antes del 10 de marzo sabía, especialmente después de la muerte de Chivas, que el partido iba a ganar las elecciones, ese partido, pero iba a ser igual
desgraciadamente, o peor que lo que había pasado con los auténticos. Porque excepto La Habana, que fue la más fiel siempre a una línea, el resto de las provincias estaba en manos ya de terratenientes de la jefatura. Y aquella gente realmente le pasaron un plumero, le quitaron el polvo y lo metieron en la ortodoxia, que era un partido que iba a ganar. Aquello no daba más nada. Y ya yo tenía un plan revolucionario antes del golpe de Estado. Eran las elecciones y eso iba a empezar por la Cámara, donde se iba a plantear. En aquella época nosotros incluso defendíamos también a los soldados que estaban trabajando en las fincas de los coroneles y de toda esa gente. A los soldados, no a los coroneles. Ya tenía la concepción del programa del Moncada. Íbamos a proclamar ese. No era un programa socialista, pero era la antesala del socialismo. Y ahí en la historia de los sobredactos unas cuantas cosas, uno de los becerros de oro, y hay una serie de cosas dichas entre líneas, que hay que leerle entre líneas. Yo sabía lo que quería decir. No se proclamó el socialismo, porque nosotros éramos socialistas y éramos marxistas. Abel era y entusiasta, y Montaner lo era, entusiasta, Ñico lo era, entusiasta. Porque había este grupo de 10 que era dirección general, pero un grupo ejecutivo de 3. Y a mí ellos me dieron todas las facultades, digamos, me mantenían en 2 palabras y yo me dedicaba al trabajo a tiempo completo. Yo era el único profesional, porque Abel y Montaner me sostenían. Fueron lo que es. Yo tenía un sueldo que se dio de 300, no sé cuánto, relativamente alto. Me pagaron los gastos. Yo fui el primer profesional revolucionario. Uno. Ellos pagaban la gasolina, sacaban el carro, me daban el dinero para pagar el alquiler y la comida. Y por eso yo me dediqué a tiempo completo al trabajo. Diez 21 minutos de la noche. Estamos transmitiendo al filo de la medianoche por Venezuela News Radio 104.9 FM, también por la plataforma de Radio Nacional de Venezuela. Dice la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lideró la instancia de programa para la convivencia y paz. Hemos estado compartiendo visiones con respecto a la paz, no solo la paz política, la paz social y la paz económica, es la paz como un todo. Más adelante dijo, hay antipolíticos que no han entendido el momento. Hay sectores que persisten en manipular y maniobrar con cifras a través de la mentira, de la falsaria. Venden más un algoritmo de muerte y violencia que uno de paz. Es nuestra responsabilidad que queden aislados esos sectores de la antipolítica que llevaron a la agresión armada, a las sanciones, al bloqueo. Estamos hartos de este sector extremista. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Ya comencé a ver en la... Y esto es un comportamiento reiterativo, ¿no? O sea, recurrente por parte de ellos, ¿no? Vi ahí una de las sesiones, creo la última sesión, en donde Jorge Rodríguez tuvo que responderle a un sector que participó en las elecciones, ganó, tienen diputados, ¿verdad? Ellos se dividen de la otra oposición que ellos consideran oficialista, ¿no? Como dicen ellos, oficialista, le colocaron el tema oficialista. Pero hay 3 individuos allí que cuando yo los vi, tan junticos y, como dicen, el diablo, Dios los pare y el diablo los junta, ¿no? Estaban 3 individuos ahí que son nefastos, ¿saben? Y ellos están colocados allí para hacer su trabajo. Para hacer su trabajo desde a tratar de subvertir el orden desde la Asamblea Nacional. Y los voy a mencionar. Creo que, ¿cómo se llama? Compadre, hágame el favor, venga acá. Al que le dicen botellita, Pamperito. Estaba Pamperito, estaba Capriles y Stalin González. Son 3 individuos que han llamado
3 individuos que han llamado en reiteradas ocasiones al desorden, a la guarimba, y no lo pueden negar. Hay pruebas. Hay pruebas. Entonces ahora llegan a la Asamblea Nacional y por supuesto, ahí hay mucha ambición política. Ellos pretenden sustituir desde un frente radicalmente de derecha, sustituir radical, y digo yo, pensando en función de tumbar el Estado. Y ellos pretenden sustituir a los que están allá afuera, criminales, que son los culpables de toda una rastra de dinero que se han llevado enfrente, que son los que entraron por la parte trasera de la Casa Blanca. Entonces aparecieron estos señoritos, provocadores, y hay que ponerle el ojo. Hay que ponerle el ojo, y esto lo digo así bien claro, nosotros queremos paz, pero si estos individuos están colocados ahí, el Pamperito, el Stalin González y el Capriles, llegaron a tratar de subvertir el orden, eso tiene que ser respondido de inmediato. De inmediato. Ellos están puestos ahí por algo, porque ellos no actúan solos. Eso no es verdad. Ellos no actúan solos. Ahí detrás de ellos está la mano que mece la cuna. ¿Eh? Llegaron por elecciones, fueron electos diputados, está bien, pero ya comenzaron. Primero a crear división dentro de lo que es la derecha, pues, de lo que es el sector de la derecha que está ahí en la Asamblea Nacional. Pero ellos ya se dividen, pues, con aquello no vamos a tener ningún tipo de relación porque nosotros somos más radicales y nosotros vamos a hacer de la crítica que se supone sea constructiva, hacer una crítica destructiva. Y no me extraña que ellos en cualquier momento convoquen a marchita, guarimba, y así comienzan. Esto es una alerta que yo hago. Repito, nosotros sí queremos paz, queremos tranquilidad, mientras estamos luchando por traer al presidente Nicolás Maduro y a Cilia Flores, pero hay que estar muy alerta y atento a ese sector, ese pequeño sector que tiene un prontuario que se lo podemos sacar en video en cualquier momento, de cómo llamaron a la guarimba, cómo llamaron a la insurrección, cómo llamaron al golpe de Estado. Los 3 que están allí. De hecho, esa mano que mece la cuna, pregúntenle a Stalin González, que a mí me entregaron su agenda personal y tenía allí anotado en su agenda personal el número de Charles Shapiro. ¿Se acuerdan de Charles Shapiro? Yo sí me acuerdo. Yo tengo una memoria, pero y sobre todo para estos agresores, sobre todo para este sector radicalizado, que se hacen los pendejitos, tiran la piedra, esconden la mano y ahora van a salir a hacer sus showcitos dentro de la Asamblea Nacional. Y hay que estarlos vigilando. Vigilando, repito. Por ahí hay un dicho que a mí no me gusta repetirlo mucho y menos en estas circunstancias, pero hay que decirlo. Si vis pacem para velum, si quieres la paz, prepara la guerra. Es así. Son las 10:26 minutos. Vamos a escuchar a Chávez y a Red Creators. ¿Por qué no? Fueron los Estados Unidos los que capacitaron y prepararon a los grandes dictadores que arremetieron contra los pueblos de América Latina durante 100 años y más. Por eso es que yo lo dije anoche en La Habana. Este siglo debe ser el siglo del fin del imperio genocida de los Estados Unidos. La actitud imperialista, genocida, fascista del presidente de los Estados Unidos no tiene límites. Todo esto es para que nos demos cuenta que ya empezó el ataque imperialista
Así que tenemos que fortalecer nuestra unidad, nuestra conciencia, nuestro trabajo, nuestro talento, nuestra estrategia. Unidad, unidad, unidad para salvar la patria, para salvar la revolución, para salvar el futuro. El enemigo de los pueblos de América Latina, enemigo de todos los proyectos libertarios de América Latina, enemigo de las esperanzas de los pueblos de América Latina y del Caribe, la élite imperialista de los Estados Unidos. Por aquí salió otro. Vean cómo empezaron a disparar y además no buscaron voceros de segunda o tercera categoría, como ellos dicen, no. El mismísimo, ¿cómo fue que tú lo llamaste, José Vicente? El señor de la guerra. Rumsfeld, el señor de la guerra. Fíjense ustedes quiénes están hablando. El secretario de Defensa del Imperio, el director de Inteligencia Nacional, que maneja no solo la CIA, todos los cuerpos de inteligencia de los Estados Unidos, del Imperio, le rinden a él. Maneja miles de millones de dólares. Tienen facultades como el agente 007 para matar a quien quieran, donde quieran y cuando quieran. Entonces ha dicho John Negroponte lo siguiente: en Venezuela, dice, si el presidente Chávez gana la reelección este año, vean a dónde está apuntando Mr. Negroponte. Si el presidente gana la reelección este año, parece listo para usar su control de la Asamblea Nacional y otras instituciones para continuar sofocando a la oposición. Señores de la oposición, yo los tengo sofocados, ¿acaso? Si así fuera, perdónenme, tómense un descansito y cojan aire. Yo no tengo la culpa que ustedes se sofoquen. Tomen vitamina. Entonces dice, para continuar sofocando a la oposición, reduciendo la libertad de prensa y atrincherándose a través de medidas que técnicamente son legales, pero sin embargo limitan a la democracia. Mr. Shannon dice que no están intentando aislar a Venezuela. Bueno, si quieren, inténtenlo. Bueno, lo han intentado. Los hemos derrotado. Ellos pensaban aislar a Venezuela. Y hoy Venezuela está más acompañada por pueblos, movimientos populares, movimientos sociales, partidos políticos y gobiernos. Más acompañada está Venezuela hoy que nunca antes en toda nuestra historia. Nunca antes estuvimos tan acompañados en este mundo. Y ellos han tratado de aislarnos. Ahora dice que es que no intentan aislarnos. Reconozcan que han fracasado. Por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos ha expulsado a una ejemplar diplomática venezolana, a una mujer que ha estado trabajando de manera impecable en nuestra embajada en Washington, en este programa que hemos activado para cooperar con las comunidades más pobres en los Estados Unidos. Porque cómo ha crecido la pobreza en los Estados Unidos en los últimos años. El programa a través de la empresa Citgo para suministrar combustible de calefacción
a las comunidades más pobres, vendiendo a un precio más barato. Un precio más barato. Porque las compañías privadas estadounidenses explotan al pueblo estadounidense. Lo explotan, le sacan los ojos para venderle el combustible. Son las 10:37 minutos de la noche. Estamos transmitiendo al filo de la medianoche por Venezuela News Radio 104.9 FM, su plataforma streaming en venezuelanewsradio.com y por la plataforma de Radio Nacional de Venezuela, también por las redes nuestras que son en X, al filo 1959, La Hojilla Silva TV, al filo de la medianoche en BK, en Ódice, La Hojilla en TV y en Telegram, ahora mismo transmitiendo La Hojilla en TV por La Hojilla en TV nuevo canal. Les invitamos a suscribirse. 10:38 minutos. Yo estaba escuchando la canción, estaba viendo la traducción y es inevitable, ¿saben? Uno generalmente cuando dice esto genera algo de angustia, pero hay que decirlo. La caída del imperialismo, la caída del hegemón imperialista es inevitable. Como también es inevitable lo que hará el imperialismo en su caída. Lo que leímos ahora mismo en el artículo de Isabel Vilella. E inevitablemente, Marx, Lenin, Engels tienen razón. Inevitablemente en este mundo finito, en este planeta finito, llegaremos al comunismo. Mucha gente cree que uno sigue siendo un loquito. No. Todos aquellos que siguen apostando al capitalismo, a una especie de transición, a un capitalismo humanista, eso no es posible. Las reglas del capitalismo siempre son las mismas. La acumulación infinita de un mundo finito. Y siempre va a actuar, escúchense bien, va a actuar en consecuencia. Las reglas del capitalismo van a terminar por acabar, por fagocitarse ellos mismos. Y terminar. Eso es inevitable. ¿Cuánto tiempo va a tardar? No lo sé. Lo que sí sé es que en estos últimos tiempos, estamos hablando de hace 10 años para acá, y sobre todo hace 5 años para acá, el declive ha sido más pronunciado y mucho más rápido del imperialismo. Repetimos, eso traerá consecuencias, eso es verdad. Porque el imperialismo no va a quedarse sin pelear. El imperialismo va a hacer su trabajo. Aparte de eso, repito, que hay una guerra interimperialista, hay una mutación para un modelo que seguirá siendo capitalista y seguirá fagocitándose, porque siempre es la ganancia, ganancia y la depauperación de los pueblos. Simples, esas son reglas básicas, inevitables, ¿verdad? Y para eso les tengo a Pablo Hasél, comunista. Vamos a escucharlo. Yo creo que lo primero que debe caracterizar a un joven comunista es el honor que siente por ser joven comunista. Ese honor que lo lleva a mostrar ante todo el mundo su condición de joven comunista. Que no lo vuelca en la clandestinidad, que no lo reduce a fórmulas,
sino que lo expresa en cada momento, que le sale del espíritu, que tiene interés en demostrarlo porque es su timbre de orgullo. Junto a eso, un gran sentido del deber. Un sentido del deber con nuestra sociedad que estamos construyendo, con nuestros semejantes como seres humanos y con todos los hombres del mundo. Eso es algo que debe caracterizar al joven comunista. Al lado de eso, su gran sensibilidad ante todos los problemas, su sensibilidad frente a la injusticia, su espíritu inconforme cada vez que surge algo que está mal, lo haya dicho quien lo haya dicho. Plantearse todo lo que no se entienda, discutir y pedir aclaración de lo que no esté claro, declararle la guerra al formalismo, a todos los tipos de formalismo, estar siempre abiertos para recibir las nuevas experiencias, para conformar la gran experiencia de la humanidad que lleva muchos años avanzando por la senda del socialismo, y pensar todos y cada uno cómo ir cambiando la realidad, cómo ir mejorándola. El joven comunista no puede estar limitado por las fronteras de un territorio. El joven comunista debe practicar el internacionalismo proletario, acordarse siempre de que somos una antorcha encendida. 10:50 minutos de la noche. Estamos transmitiendo al filo de la medianoche por Venezuela News Radio, 104.9 FM y su plataforma streaming. Viendo y escuchando por su plataforma streaming y también por la plataforma de Radio Nacional de Venezuela. Hay una noticia. Los que puedan meterse e inscribirse en la tabla Blogspot tienen un canal en Telegram bien interesante. La gente de la tabla ha estado desarmando los fake. Por ejemplo, el último fake dice: con un error de traducción, medios globales inventaron que Maduro guarda fortuna millonaria en Suiza. Hasta el solo hecho de decir que se guarda dinero en Suiza es una idiotez. Y sin embargo salieron los medios internacionales, pero ahí hay un error de traducción, ya se lo vamos a explicar, y salieron: Suiza congeló, ya lo da por hecho, 10.000 millones vinculados a Maduro y al régimen venezolano. Suiza congela activos de Maduro y allegados tras la captura adelantada por Estados Unidos. La medida no impactará a otro miembro actual del gobierno venezolano. Vean esto, ya lo dan como un hecho. La fortuna oculta de Nicolás Maduro, bienes, ya no es dinero nada más, y aviones incautados tras su captura. Incautaciones, bienes de lujo y redes de testaferros contradicen el discurso de austeridad de Nicolás Maduro tras su arresto. Congelan activos, así mismo, están afirmándolo, activos de Nicolás Maduro en Suiza. Explican en un comunicado que al hacerlo el Consejo Federal pretende tal. Ahora la tabla lo desarma por un tema de traducción, que es peor todavía. O sea, ¿cómo quedan todos estos medios internacionales haciendo esta porquería? El 5 de enero de 2026, el Consejo Federal Suizo emitió un comunicado técnico y cautelar. 2 días después del arresto de Nicolás Maduro, activó una ley especial, FIAA, para congelar, dice Al-Falish Verboenherzigwert, posibles activos que él o su círculo pudieran tener en el país. Ellos activaron allá una investigación, claro. Europa está más que arrodillada al imperialismo norteamericano, está babosamente arrodillada. Dice: el objetivo, según el texto, era impedir una salida de activos de manera preventiva mientras se ofrecían los buenos oficios de Suiza
para una solución pacífica. Sin embargo, la mayoría de los grandes medios financieros internacionales, desde el país hasta la nación, vean ustedes, ignoraron por completo el adjetivo clave. Tradujeron any asset del inglés, omitiendo la precaución de los términos originales en alemán, francés e italiano, alfalich, eventual, eventuals y eventuali. Así, congelar posibles activos se transformó en titulares contundentes. Suiza congela los activos de Maduro. La medida preventiva se convirtió ante los ojos del mundo en la confirmación de una fortuna ilícita escondida. De ahí surgió, sin verificación alguna, la cifra fantasma de los 10.000 millones de dólares, supuestamente bloqueados, porque lo aseguran. Esto no es un simple descuido de traducción. Es el primer eslabón de una estigmatización y criminalización mediática masiva. Al omitir el carácter condicional, se prejuzgó la culpabilidad y se presentó como un hecho lo que era solo una posibilidad legal. La ley FIAA, que permite esta congelación basada únicamente en un cambio de poder, sin necesidad de identificar activos ni probar delitos previamente, se presta para este uso político. Se castiga por asociación y por sospecha, utilizando la reputación del sistema financiero suizo como martillo de la condena pública. El resultado es una doble pena. Se judicializa internacionalmente una figura política a través de una ley administrativa y se le condena en la plaza pública mediante una narrativa de riqueza infinita y corrupta. La precisión jurídica murió en el salto entre idiomas y con ella el derecho del público a una información veraz. Lo que quedó fue la ficción conveniente de un tesoro escondido, una narrativa perfecta para enterrar cualquier matiz y cualquier duda bajo el peso de un titular sensacionalista. Métanse en la tabla Blogspot, tienen muy buenos análisis, sobre todo con los fakes. Ha hecho varios análisis, el fake que le hicieron a Diosdado, el fake que le hicieron a la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Esos fakes toditos los va analizando la tabla. ¿Por qué? Porque es así, ellos juzgan de una. Aparece Suiza creando una ley pues para ver si es que hay, vean ustedes esto, si es que hay activos en Suiza. Eso es lo que esperan ellos. No, vamos a hacer una ley. Claro, al hacer esa ley para supuestamente investigar, porque no tienen ninguna evidencia, para supuestamente investigar una entrada o un supuesto tesoro escondido de 10.000 millones de dólares que después se convirtió en bienes, carros, de todo, pues. Porque cada periódico sensacionalista, cada uno de esos periódicos a nivel internacional, le metieron sal y pimienta al chisme. Que era solamente una ley. Eso le dicen algo así como ley precautelativa, es decir, vamos a investigar si ellos tienen dinero aquí. Pero no hay evidencia ninguna. Y eso se transformó, como bien dice la tabla, en una ejecución pública, mediática. ¿Ha sido la primera vez que a nosotros nos han hecho esto? No. Estamos cansados de verlo. Como también estamos cansados de ver cómo eso que se convierte en un bodrio, que es un bodrio mediático, ¿verdad? Y que la gente comienza, bueno, y tienen las pruebas, entonces al final sin pruebas, sin nada, están ejecutando públicamente al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Silvia Flores. Así es como funciona. Así es como funciona. Y ellos necesitan de verdad, porque hay una abierta complicidad con el imperialismo en esto. Abierta incluso hasta, ¿cómo les digo yo?, babosa, porque Estados Unidos no le dijo a Suiza, epa, mire, haga esto. No, Suiza salió, las autoridades de Suiza salieron a montar ese fake, a decir, no el fake, monte una ley
precautelativa para ver si hay fondos depositados en Suiza, una cosa que es ridícula, no tienen evidencia ninguna, pero les sirve de comida, de bastimento, de insumo a todos los medios para tratar de colgar al presidente Nicolás Maduro en una plaza pública mediática. Así es como está funcionando. Así es que funciona. Vamos a escuchar el derecho de vivir en paz. 3 de la noche. Están escuchando, viendo Al Filo de la Medianoche por Venezuela News Radio 104.9 FM y por la plataforma de Radio Nacional de Venezuela. Miren, puede ser que yo digo que me encuentro unas cositas que son bien buenas. Dicen aquí, vean esto para que ustedes vean. Son necesarias algunas consideraciones. Los trabajadores, empleados personal y principal y secundario de las empresas de radio y televisión, este era el año 1978, para que lo sepan. Dice, de aproximadamente 25.000 personas incorporadas de modo permanente a las actividades principales y derivadas que se realizan en esas empresas. Están hablando de esa época, pero trasponen. O sea, vamos a traerlo aquí a la realidad de ahora. Dice, es un grupo heterogéneo, repetimos, formado por quienes realizan desde labores de limpieza y servicios elementales hasta una minoría, artistas, animadores y productores de programas, jefes de relaciones públicas, bufones en general, etc. Realmente privilegiada, estructural y funcionalmente asimilada por la sociedad de consumo. Puede afirmarse que este grupo es uno de los más eficaces instrumentos sociales con que cuenta el imperialismo norteamericano en nuestro país. A ese grupo se ha incorporado la humana emigrada de Cuba a raíz de la revolución. En conjunto, los ingresos de este grupo son realmente elevados. Y el origen de esos ingresos es diferente: sueldos, comisiones, entradas por concepto de representaciones especiales, entradas por concepto de cuñas, ingresos por convenios especiales con los patrocinantes, asignaciones mensuales para vestidos y maquillaje, asignaciones extras y donaciones de las empresas norteamericanas. La investigación revela que los ingresos de este grupo privilegiado y parasitario oscilan entre 17.000 y 100.000 bolívares para la época, mensuales per cápita. Estas magnitudes superan en 10 veces los ingresos del más calificado de los científicos venezolanos y en muchos casos cuadruplican el sueldo de los rectores de las universidades nacionales, ministros del Poder Ejecutivo y presidente de la República. Al estudiar el curso de vida de los más típicos representantes del grupo privilegiado y parasitario que labora en radio y televisión, se observa que los ingresos están en relación inversamente proporcional al grado de instrucción de los locutores, animadores y artistas, entre comillas, y el contenido cultural de los programas, radionovelas y telenovelas. El 67% de estos singulares empleados apenas tiene conocimiento a nivel de educación primaria. El 17% a nivel secundario, el 3% tiene estudios universitarios y el 13% es incalificable desde el punto de vista cultural. A este problema nos referimos al analizar las repercusiones de la dependencia estructural sobre la cultura nacional. Este grupo no forma parte de los asalariados, no son empleados, así existan relaciones contractuales entre estos y las empresas norteamericanas que monopolizan la radio y la televisión de Venezuela. La naturaleza y cuantía de los ingresos, los modelos culturales, las motivaciones y su participación en la producción de una mercancía obligan a considerar que este grupo forma parte de la pequeña burguesía como una categoría especial. Proponemos denominarla lumpen pequeña burguesía.
Los elevados ingresos de esta categoría parasitaria contrastan con los sueldos, salarios y emolumentos de otras capas de la pequeña burguesía, más numerosas y calificadas profesionalmente. Un político nacional revolucionario y periodista escribe que en Venezuela hay cerca de 10.000 profesionales independientes, médicos, odontólogos, abogados, veterinarios, en esa época, 1978, cuyo promedio estimado de ingresos asciende a unos 80.000 bolívares anuales. El resto de los profesionales, incluyendo los que han egresado de las universidades en los últimos 10 años, tienen ingresos anuales que oscilan entre 16.000 y 40.000 bolívares, es decir, entre 1.300 y 3.300 bolívares mensuales. Es decir, la televisión fue desde el principio, eso hay que decirlo. Hay un trabajo que hicieron audiovisual en donde se hablaba de la televisión y aparecía Renio Tolina, que hay muchos aquí que, me disculpan, que hay muchos que dicen que Renio Tolina, que era un nacionalista, que él debió haber sido presidente y todo esto. Ser el hombre más anticomunista y procapitalista que había en este país. Así como lo oyen. Dice, señor, Guerrero, hazme el favor, ven acá. Hazme un favor. Cuando él estaba en RCTV, hubo una discusión entre él y Marcel Granier, ¿te acuerdas? ¿Cómo fue que dijo Reni que el dinero que él ganaba era como para comprarle la televisora? Ajá, y al que le pasan el cheque por la nariz, ¿te acuerdas de eso? Dice, ¿cómo él dice en ese trabajo especial? Decía, yo soy anticomunista. Y decía, el que te pasa el cheque por la nariz es el que manda. Eso lo decía Renio Tolina. Y se monta una estructura de poder tan grande en los medios, con ¿cómo se llamaba? La Fundación Diego Cisneros, quien, por orden del imperialismo, fue el que ejecutó ese trabajo casi que magistral, ¿saben?, que originó el golpe de Estado del año 2002. Y Marcel Granier, en una entrevista posterior al golpe, dijo que ellos sabían que venía un golpe de Estado. Esa, ¿entiendes? Bueno, esa, como dice aquí, un lumpen proletario burgués, como dice Federico Brito Figueroa, era los que agarraban y te decían a ti qué era lo que tú tenías que pensar. Claro, tú recuerdas cuando el comandante Chávez, aquellos boletines semanales, lunes, desde la morgue de Bellomonte, y decían que, bueno, 50 asesinatos en el fin de semana, porque entraron 50 muertos, ¿verdad? Pero no te decían que de los 50 muertos que entraban, eran 5, 6 asesinados, y el resto muertos por causas naturales, enfermedades, etcétera. No, te abultaban la cifra, decían 50 muertos entraron, 50 muertos, aquí crímenes. Era todos los lunes en la mañana. ¿Qué vamos a escuchar, compadre? Se acabó The Red Creators. Vamos a verlo. Once, 14 minutos. Que dice JP más, dice, el canciller cubano Bruno Rodríguez repudió la detención del niño migrante Elian Conejo, de 5 años, por parte del ICE, calificándola como una grave violación de los derechos humanos y un reflejo de la impunidad con la que actúa Estados Unidos. Minneapolis está levantado. Un grupo del ICE
mata a una persona, le dieron unos tiros, una persona que estaban sometiendo en el piso, le dieron unos tiros. En su cuenta de X, Rodríguez denunció: no hay excusas para detener a un niño, infundirle miedo, amenazarlo e intentar separarlo de sus padres por la fuerza, subrayando la vulneración directa de los derechos de la infancia. Y el gobierno, la Casa Blanca, sigue alabando a ICE, los considera héroes. Creo que llevan 5 muertos en su redada. 5 muertos. Esto es terrible. En un mural en el centro de Teherán advierte a Washington: quien siembra vientos recoge tempestades. La frase figura sobre la imagen de un portaaviones estadounidense siendo atacado. ¿Verdad? Hay otra cosa que dice por aquí, Pan TV, porque ellos advirtieron sobre unas bombas. Déjenme ver por acá, a ver si lo tenemos. Porque estaban haciendo unas prácticas. Dice: Israel vuelve a bombardear el Líbano. Pero un momento, estoy aquí. Crecen malinformaciones en recién nacidos por el colapso sanitario en Gaza. Sé que el gobierno iraní ha estado haciendo unas prácticas en caso de bombardeo. Tiene una amenaza real encima. Tiene una amenaza real encima. Entonces tuvieron que advertirle al pueblo que no era un bombardeo. Aquí dice: agentes de inmigración de Estados Unidos han matado a otros ciudadanos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirma que la víctima de 37 años de Minneapolis atacó a los agentes. Hay videos sobre eso, ¿no? Pero en un video del lugar muestra que el hombre señalado tenía un teléfono en la mano, no un arma. No un arma. Dice que la muerte de Alex Pretty marca el segundo tiroteo mortal por parte de agentes federales en el estado de Minnesota en menos de 3 semanas. Tras el nuevo tiroteo, el alcalde de Minneapolis dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe poner fin de inmediato a las operaciones del ICE. Varios legisladores estadounidenses también han condenado la muerte y han pedido una investigación conjunta completa a nivel federal y estatal. Después de la muerte de Alex Pretty, se llevó a cabo una nueva protesta contra el ICE en Minneapolis, y una protesta grande. Durante semanas, múltiples ciudades de Estados Unidos han sido testigos de protesta. Dice: contra el ICE, en medio de la ofensiva migratoria de Trump y el uso de la fuerza contra los manifestantes. Hay una fuerte movilización en Estados Unidos, sobre todo en Minneapolis. Fuerte, muy fuerte. Este es rapidito aquí, pues dice: Estados Unidos cancela sin pruebas visa a un estudiante tras crítica a Israel. Documentos judiciales revelan que la administración Trump revocó la visa y detuvo un doctorado de la Universidad de Tufts por un artículo crítico contra Israel. Más de 70 arrestos cuando la policía rodeó a manifestantes palestinos fuera de la prisión HMP Wormwood Scrub en Londres, tarde el sábado por la noche. Ahora está prohibido protestar por el genocidio en Gaza. No solamente prohibido, que te arrestan las autoridades. Hay orden de los gobiernos para arrestar a todos aquellos que vayan y protesten, vayan a marchas pacíficas y protesten en contra del genocidio, el genocidio sionista. Hay, así como lo oyen, orden. ¿Verdad? Pero también hay una fuerte presencia del sionismo en todos los medios de comunicación para tratar de silenciar lo que es un hecho del genocidio cometido contra Israel. De hecho, por ahí creo que había un señor que parece que es el yerno del presidente de los Estados Unidos, que ya mostró esto que llaman una junta de paz, pues, que montaron allí. Y entre otras cosas, porque supuestamente van a montar un resort en Gaza. Ustedes recuerdan que nosotros nos reíamos de eso, de aquello que sacó Musk, de un resort en que iban a convertir a Gaza. O sea, destruyen, tiran un genocidio. Debajo de esos escombros hay muchísimas personas asesinadas, palestinos asesinados, y sin embargo
se agarró y se sacó un videíto, ¿te acuerdas? De inteligencia artificial en donde veían cómo iban convirtiendo sobre los muertos un resort. Un resort. Qué bien. Ay, vamos a escuchar y a ver Ali, canción para recordarme. Once 26 minutos de la noche. Estamos transmitiendo al filo de la medianoche por Venezuela News Radio 104.9 FM y por su plataforma de streaming, también por la plataforma del Circuito Nacional de Radio Nacional de Venezuela. Sin Washington, la OTAN se derrumbaría. Ustedes saben que ahorita hay un tema con lo de Groenlandia. Estados Unidos es el mayor donante de la OTAN, gastando alrededor de 845 mil millones de dólares en defensa, o el 60.2% del presupuesto total de defensa de la alianza, que se estima en 1.40 billones de dólares. Billones. En cambio, la parte correspondiente a los países europeos, miembros de la OTAN y Canadá juntos, a pesar del reciente aumento de los gastos de defensa, asciende a 559 mil millones de dólares, lo que representa solo el 39.8% de los gastos totales. Sin los gastos estadounidenses en defensa, el presupuesto militar total de la OTAN se reduciría a más de la mitad, lo que disminuiría significativamente el potencial general de la alianza. Estos datos subrayan los continuos debates sobre la distribución de la carga dentro de la OTAN, reforzando el papel central de Estados Unidos como pilar financiero de la alianza. Trump no miente cuando dice que Estados Unidos soporta la carga principal de los gastos de la OTAN. Así ha sido siempre. Lo que ha cambiado es que ahora a Estados Unidos no le interesa pagar por la seguridad de Europa. Y están los europeos, porque hay otra parte por acá, en la que dicen Trump habla y Europa se acobarda, ¿no? Estaba Kaja Kallas diciendo, Kaja Kallas, es Calla, creo que algo así. Y también dice, después de Groenlandia, Estados Unidos fijará sus ojos en Canadá. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, toditos ellos dicen ahora, el mundo es nuestro, pues. Bessent coqueteó abiertamente con la idea de separar a Alberta de Canadá y anexarla a Estados Unidos. Qué vaina, chicos. Qué vaina. Por eso yo decía el otro día que el mundo tal como lo veíamos desapareció. Desapareció. Esto que escribe, ya voy a hacer un momentito. Esto que escribe Isabel Vilella. Déjenme buscar la partecita. Que dice, fíjate. El único problema, ya voy, hay en la parte, creo que es la parte inicial y luego al final también tiene una cosa bien interesante. Dice aquí, el capitalismo en crisis solo puede provocar crisis y catástrofes. Se le llama agudización de las contradicciones. Y eso que creemos fenómenos aislados son en realidad los efectos de la etapa de descomposición de un sistema de producción que trata de sobrevivir y extender su forma de producir contra las leyes inevitables de su propia existencia. La resolución militar de los conflictos que no se pueden resolver por la vía diplomática negociadora son inevitables. No porque el imperialismo es criminalmente salvaje y destructivo en su esencia, sino porque ante la pérdida de su hegemonía económica, productiva y mercantil, se ve obligado a tratar de retrasar su bancarrota por los únicos medios de que dispone. Claro que el imperialismo yanqui está tratando desesperadamente de reflotar su situación de no retorno a la supremacía hegemónica, lo que no significa ni que esté a tiempo de conseguirlo, ni que no suponga grandes desastres para la humanidad. Entre toda la confusión que en el fondo se reduce a reconquistar por la imposición militar las posiciones económicas perdidas,
también se puede apreciar el surgimiento de un discurso supremacista nacional que no tiene más objeto que el de apuntalar un hecho tan irreflexivo, absurdo y canallesco como el de someter el mundo bajo la dominación imperialista de una potencia decadente por el mero uso de la intimidación, la extorsión o directamente la agresión bélica. Y está muy claro. El derecho internacional, yo ahorita uno tendría que hacerse una pregunta, ¿dónde está el derecho internacional? ¿Dónde está la Carta de las Naciones Unidas? Dicho sea de paso, que eran mal utilizadas. Ellos como hacían, como dice el artículo de Isabel, dice, te imponían leyes, te ponían leyes y luego las abolían, pues cuando ya no les interesaba. Más o menos pasó esto. Díganme ustedes para qué sirven las Naciones Unidas ahorita, en este momento, pues, ya. Ahora mismo, ¿para qué sirve? Tiene que haber una soledad absoluta en las Naciones Unidas, porque cada vez que van al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o cada vez que van a tirar sus discursos, ¿verdad? En este momento no hay ni siquiera discurso. El secretario general de las Naciones Unidas brilla por su ausencia. No existe, no está. No habla. Dice una cosita así y se retira. Dice otra cosita así y se retira. Y se suponía que desde el año 45 ese es el mundo basado en reglas, que ellos impusieron, pues. Es el mundo basado en reglas. Pero por lo menos antes se hablaba de derecho internacional. Uno podía hablar de derecho internacional, uno podía hablar de derechos humanos, uno podía hablar de la Carta de las Naciones Unidas, uno podía esgrimir algún tipo de argumento con relación a ese mundo desapareció. Desapareció. No existe. Bueno, cuando el mismísimo señor pone detrás de él, en un mapa, pone Estados Unidos, la bandera de Estados Unidos, pone Venezuela, la bandera de Estados Unidos, pone en Groenlandia la bandera de Estados Unidos y pone Canadá con la bandera de Estados Unidos. O sea, que en qué mundo de verdad hay que entenderlo de esta manera, en qué mundo estamos. O sea, ¿qué respuesta tú le puedes dar a quien te dice a ti que tu casa no es tu casa? Es mi casa, porque me da la gana, pues, por imposición. Porque tengo una pila de malandros al lado que me van a llegar y van a decirte a ti, mira, te callas la boca, te sales de la casa, pues esa casa es mía. Y es que, vuelvo a repetir, todo lo que regulaba, de alguna manera regulaba, no es que regulaba, porque igual se hicieron invasiones, igual se ha bombardeado, igual se han hecho guerras, las han creado, en todas partes donde había petróleo, allí hay bombardeos. En cada uno de los países en donde había petróleo, hay bombardeos. Ese mundo desapareció, hermano. No existe. Simple. No hay nada que regule ahorita. Los europeos están en este momento diciendo, vamos a mandar unos, ¿cómo se llama? Vamos a mandar unas tropas para defender Groenlandia. Mandaron creo que 80 o algo así. Bajaron, parece que les dio mucho frío y se fueron. Dicen, vamos a defender Groenlandia. No van a defender Groenlandia. Y sigue insistiendo en el tema. Dice, ¿cómo tú puedes ocupar un país así, pues te rompe y raja, pues porque te da la gana? Es surrealista, ¿sabes? Una cosa que no tiene pies ni cabeza. Y el mundo está asistiendo a esto. Y los medios de comunicación, todos, escúchese bien, porque hay complicidad también de algunos medios que supuestamente son aliados. ¿Y qué aliados? Todos esos medios de comunicación están haciendo lo imposible por normalizar algo que no es normal. Por decirle a la gente, esto es así, pues. Este es el nuevo mundo, acéptenlo. Acéptenlo, bueno, van a tener que tomárselo con soda.
Terrible, terrible. Vamos a escuchar de Red Creator Moscú. Once 41 minutos de la noche, 11:41. Dice por acá, Rusia insiste en la liberación de Maduro. Rusia reiteró que exige la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, a quienes califica como secuestrados por Estados Unidos desde el 3 de enero. El primer paso, sin el cual todo lo demás sigue siendo puramente hipotético, es la liberación de Maduro y su esposa, comentó Ryabkov. Pero dado que esto, el secuestro de Maduro, ya ha ocurrido, es preciso insistir en la liberación del presidente de Venezuela, agregó. ¿Cuál será la futura disposición? Es una cuestión aparte y ahora mismo simplemente no hay ninguna razón para hablar de ello. Luego hay un recuento de todo de lo que constituyó ese ataque, de lo que fue ese ataque. Cómo cambió América Latina en el primer año de Trump. La región ha producido resistencias importantes contra este avance del presidente. Vamos a leer la nota de Ociel Ali López. Dice acá: a un año de la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, América Latina ya no es la misma. El cambio ha sido diametral. Desde un primer momento en la agenda internacional del entonces nuevo mandatario se notaba especial atención en la región y apenas fue juramentado, comenzó a mover fichas, a avanzar en posiciones, intervenir en política de los países y a trazar un nuevo mapa de sus amigos y enemigos. No es que el resto del mundo esté exento de lo que hace o decide el presidente de los Estados Unidos, sino que su principal foco y donde más se ha modificado el relieve político es en América Latina. En el mismo mes de enero colocó con ahínco en la agenda su primer despliegue hacia el punto más estratégico del continente, el Canal de Panamá, demostrando su temperamento por las buenas o por las malas. Presionó el gobierno panameño para que se saliera de la ruta de la seda con China, lo cual hizo el gobierno panameño apenas 12 días después del posicionamiento. En expedito presionó a las empresas chinas propietarias de puertos que los pusieran en venta a empresas estadounidenses, incluyendo el fondo BlackRock, un proceso que inició de inmediato, pero que no ha culminado casi un año después. En abril de 2025, Washington y Panamá firmaron un memorando de entendimiento para cooperación militar y para permitir el acceso de tropas estadounidenses al país centroamericano. En junio de ese año ya habían tropas entrenando a fuerzas panameñas y realizando ejercicios militares conjuntos. El presidente de Estados Unidos traía un repertorio de opciones arancelarias, doctrinales, diplomáticas, militares, políticas, que aplicó de primero en Panamá, donde develó los niveles de presión y premura que traía para con el continente, pero que enseguida comenzó a destinarlos al resto de la región. Por supuesto, no se quedó en Panamá. A lo largo de los primeros 12 meses de su segundo mandato, Trump hizo diferentes intervenciones de diversos signos. En algunos países intervino activamente en las elecciones, como fue el caso presidencial en Ecuador en abril, Bolivia en octubre y de Honduras y Chile en diciembre, así como en las elecciones de medio término de Argentina en octubre pasado. En todas, sus gallos resultaron ganadores con amplio margen, salvo Honduras, cuyo resultado se alargó varias semanas. En esta experiencia utilizó un método similar. Poco día antes de las elecciones ofreció respaldo, beneficio hasta un paquete millonario si llegaba el candidato por él mencionado, negándosele de antemano a la opción contraria. Que un presidente ofrezca apoyo a un candidato de otro país no es algo nuevo. La hacen casi todos los presidentes independientemente de su signo político. Pero es que el presidente de Estados Unidos no se quedó en el campo político, sino que también movió fichas militares. Especialmente en Argentina, durante este año estableció lazos de cooperación militar con el presidente Milei para que las fuerzas estadounidenses ocuparan, entre otros puntos, la estratégica base militar de Ushuaia, en Tierra del Fuego, que es la puerta de entrada para la Antártida y un puesto de control para el tránsito entre el Atlántico y el Pacífico Sur. En diciembre, aeronaves militares de Estados Unidos arribaron a la base de Manta, Ecuador.
las cuales, según declaró la canciller de ese país, Gabriela Sommerfeld, estaría allí por un tiempo de operaciones indefinido. El 5 de diciembre, el Congreso de Perú aprobó el ingreso de tropas estadounidenses al territorio peruano para realizar labores de cooperación con las Fuerzas Armadas y la Policía. Ya en enero de 2026, el Departamento de Estado aprobó 1.500 millones de dólares para modernizar la base naval del Callao, a 80 kilómetros del megapuerto de Chancay, construido por empresas chinas, y el cual se ha convertido en epicentro comercial de las relaciones entre Asia y América del Sur. Quizá uno de los objetivos militares primordiales por la región de la administración de Estados Unidos, y de acuerdo con el corolario, Trump sea acercar este puerto para poner en vilo la cadena de suministro de intercambio con China. Indudablemente que Venezuela ha sido el flanco privilegiado de Donald Trump, de quien ha obtenido un trofeo debido a la captura del presidente Nicolás Maduro y a la precisión de acción quirúrgica que llevó a cabo el 3 de enero, la cual emitió la señal al mundo de que el nivel tecnológico militar de Estados Unidos tiene capacidad e intención de intervenir donde lo considere, convirtiéndose en una amenaza directa para gobiernos que no se alineen a sus intereses, como el de Colombia o México. El 3 de enero también sirvió para acrecentar las ínfulas intervencionistas y proferir amenazas o preparar planes de acción militar contra Groenlandia, México y Cuba. En diciembre, la Casa Blanca publicó la Estrategia de Seguridad Nacional, que retoma la doctrina Monroe, la cual reza a América para los americanos, solo que ahora reactualizada con un corolario Trump que permite comprender toda esta avanzada. América Latina ha producido resistencia importante. Compadre, ponga el video 2, que vamos a despedirnos. América Latina ha producido resistencias importantes contra este avance, quizá la más por su impronta política. Ha sido el resultado de la consulta de noviembre en Ecuador, donde el 60.5% de los ecuatorianos votaron no a la pregunta sobre la reinstalación de bases militares extranjeras, prohibida expresamente en la Carta Magna de ese país, a pesar del apoyo de Washington y los 2 viajes realizados en la víspera de los comicios por parte de la secretaria de Seguridad Nacional, de Christine Owen. El gobierno chavista se mantiene en el poder político, ha tenido que ceder en varias cuestiones debido a la amenaza militar, pero estableciendo una estrategia de hacer tiempo, negociar, lo que le da cierto margen de maniobra, ya que el tipo de operación realizado también demuestra la incapacidad militar de Estados Unidos para invadir Venezuela, permanecer allí e imponer un gobierno a su imagen y semejanza. Otra reacción importante ha sido la negativa de China de vender sus empresas en Panamá, a pesar de que Trump lo planteó prácticamente llegando al gobierno. Eso todavía no ha producido y entró en una fase de congelación que le impide a Estados Unidos tomar. Y hay por ahí una serie de actos administrativos económicos que hizo China que tambalearon el dólar también. Bien, estamos llegando al final, camaradas. Estamos llegando al final. Estuvo en la dirección general de Venezuela News Radio, Lenín Dávila; en la producción general, Yamil Rodríguez; en el audio, Yomaiker Martínez; operador, Leiner Solórzano; y en Radio Nacional de Venezuela, el compañero Peter Carrión. Y aquí, en nuestros controles, Julio Guerrero. El próximo martes tendremos La Hojilla por BTV y por las redes, por YouTube también. Y el próximo domingo tendremos Al Filo de la Medianoche. Un abrazo a todos, se les ama muchísimo.